Muy bien, pues vamos a conocerlo, ¿te parece? Conocerlo más. Nunca vamos, no nos va a alcanzar esta vida para conocer al Señor, ¿estás de acuerdo? Y menos aquí en la tierra, pero vamos a intentar hacerlo, ¿ok? Decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, se lo tenían propuesto en la vida, dice, a fin de conocerle, ¿verdad? Y ese es nuestro fin y propósito. Aquellos que hemos entendido el Evangelio, hemos entendido y hemos decidido rendir nuestra voluntad y nuestra vida al Señor Jesús, sabemos que nuestra vida le pertenece, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que vamos a adorarle a través de su palabra. Ve abriendo tu Biblia en Hebreos, por favor, capítulo 4. Hoy terminamos de estudiar este capítulo, Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. ¿Qué carta va de Hebreos? En un principio les decía, es increíble poder estudiar las cartas del apóstol Pablo y conocer a este hombre y su corazón y ver su entrega, ¿no? Yo, un hombre que en verdad escribió esto con toda sinceridad. Con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Vivir es Cristo, como mencionaba. Pero de repente llegar a otro escritor como este de Hebreos y nos presenta a Jesús no, de una manera diferente, no es que sea otro Jesús, es el mismo, pero lo empiezas a ver de una forma diferente, ¿verdad? Pero empiezas a ver su gracia, su misericordia, su bondad, su verdad, su amor, desde una forma diferente. Y me encanta eso, ¿no? Por eso te decía, no vamos a terminar de conocer a nuestro Señor, ¿verdad? Y tía, lo bueno es que nos faltan más cartas, ¿no? Estoy contento por eso. O sea, tía, nos falta más para conocerlo. ¿Y qué va a pasar cuando terminemos? Pues vamos a regresar, ¿verdad? Desde Génesis, a seguir estudiando la palabra y conociendo al Señor. Porque desde Génesis está revelado Jesucristo, ¿sabías eso? Desde ahí aparece Jesús, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a continuar con Hebreos. Y vamos a ver la parte final. Nos quedamos en el verso 14, ¿no? La semana pasada vimos estos 3 versículos, hoy vamos a ver otros 3 versículos, pero ¿qué versículos, verdad? Pasajes que hemos escuchado, quizás te los has aprendido, pero ya verlos en su contexto toman un sentido tan importante, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, el verso 12, ¿no? Que toda la palabra, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver este pasaje, el verso 16, también un versículo pues conocido, y es del que estoy hablando, pero quisiera comenzar leyéndolo, ¿les parece? Vamos a leer los 3 versículos para dar inicio y oramos, ¿ok? Dice así, ¿ya están ahí? Verso 14. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, esta mañana venimos con esa confianza delante de ti, Señor, acercándonos, Señor, no por nuestros méritos, no hay nada digno en nosotros, nada bueno, Señor, que nos dé acceso a tu presencia, Señor. Sabemos que si nos acercamos es en el nombre de tu Hijo Jesús. Solo así podemos venir a ti, Señor. Y con esa misma confianza, Señor. Sabiendo que tú, Señor, estás aquí con nosotros y que tú quieres hablarnos y enseñarnos el significado de este pasaje, Señor. Revélate en nuestras vidas, ayúdanos a conocerte más, Señor. Aquellos que aún quizás no te conocen, que hoy puedan conocerte. Y los que te conocemos, Señor, que te podamos conocer un poco más, Señor. Por favor, Señor. Gracias por permitirnos estar juntos y meditar en tu palabra en esta mañana. Ahora, Señor, solo te pedimos que tú alumbres nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, ¿te das cuenta cómo empieza? Y es importante cuando llegamos a este tipo de conexiones, ¿no? Por tanto, ¿no? Por tanto muestra que hay algo atrás, hay un tanto atrás, ¿no? Y recordar qué está pasando, ¿no? Hay ciertas exhortaciones, ¿no? La semana pasada vimos que la exhortación es que procuremos pues entrar al reposo de Dios, ¿recuerdan? Porque aún está abierto la oportunidad de poder conocer a Jesús, de poder entregar nuestra vida, de poder tener fe en Él y realmente vivir para Él y descansar en Él, como lo vimos, Jesús lo dijo, todos los que he trabajado y cargados, venid a mí. Yo les daré descanso, ¿recuerdas? Es el descanso, el reposo del Señor que es Cristo Jesús, ¿verdad? Poder entrar a ese reposo juntamente con Dios y poder
conocerlo y poder disfrutar de su presencia, tener comunión con Él. Entonces, la exhortación es: entra al reposo y veamos eso, ¿no? Procuremos pues entrar a ese reposo, ¿verdad? Pero dijo algo en el verso 13, después de hablarnos de cómo entrar, que es examinarnos si realmente hay una fe sincera en nuestro corazón, porque la única forma de poder entrar en el reposo de Dios, ¿recuerdas cuál es? ¿Ya se les olvidó? La fe, exactamente, la fe, sin temor. Díganlo sin temor, es la fe, es la única manera en que podemos entrar al reposo de Dios. Entonces tenemos que examinar si realmente estamos en la fe, porque en el contexto muchos hebreos, creyentes en Jesucristo, personas que habían creído en Jesús pero con un trasfondo judío, hebreos, están empezando a claudicar, están empezando a apartarse de Dios y aún más que eso regresar, ¿no?, a sus antiguas tradiciones, ¿no?, regresar al judaísmo, regresar a confiar en la ley y el sacerdocio y todo esto. Entonces el escritor de Hebreos dice, no entiendo cómo pueden estar pensando en hacer eso después de todo lo que Jesús significa para nosotros. Y de eso se trata la carta de los Hebreos. Pero la exhortación es esa, ¿no? Examinar si realmente hay una fe sincera en Jesucristo en nuestro corazón. ¿De qué forma? A través de su palabra, que es esa espada de dos filos que puede entrar hasta lo más profundo del corazón y discernir lo que hay dentro de los pensamientos, las intenciones del corazón, ¿verdad? Y no solo eso, saber que vamos a estar un día delante de Dios, aquel que delante de su presencia no hay nada oculto, aquel que delante de su presencia todos estamos desnudos, ¿verdad? Y no hay nada que podamos ocultar. Es lo que vemos, ¿no? Después de recordarnos que daremos cuenta a aquel ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas y abiertas. Entonces, por tanto, el escritor regresa a un tema que había iniciado ya en el capítulo 2, Jesús como sumo sacerdote. Acompáñame al capítulo 2, al final del capítulo 2, fíjate lo que dice. Entonces recuerdan, en esa sección vimos a Jesús que realmente hemos visto a Jesús como superior a los profetas, ¿recuerdas? Ahora nos ha hablado por medio del Hijo, el capítulo 1, ¿recuerdan eso? Superior a los profetas. Vimos que era superior a los ángeles, ¿sí? Vimos que Jesús es el mismo mensaje de Dios, por eso es superior a los profetas, no solamente un mensajero, Él mismo es el mensaje. Y es Dios, es Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, ¿verdad? Su encarnación, lo que vimos en el capítulo 2, hablando de eso. Pero nos presentó un tema muy importante en esta carta que va a abarcar varios capítulos, que es el sacerdocio de Cristo como gran sumo sacerdote. Fíjate lo que dice el verso 17 del capítulo 2, por lo cual debe de ser todo semejante a sus hermanos. Y esto que leemos aquí retoma, es lo que vamos a ver el día de hoy, lo retoma en el capítulo 4. Por lo cual debe de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que de Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Y desde ahí empezó a hablar acerca de Jesús como el sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? El capítulo 3, verso 1 también lo menciona así, dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, hizo una pausa hablando de Jesús superior a Moisés, ¿recuerdas? Superior a Moisés, superior al día de reposo, porque Jesús es ese reposo. Y aún por ahí mencionó que Jesús es superior a Josué, ¿recuerdas? Entonces está mostrando la superioridad de Jesucristo. Por eso nuestra serie se llama La Supremacía de Dios. O sea, Jesús es supremo ante todas las cosas, ¿no? Entonces el escritor enseña esto con el fin de que aquellos que estaban desmayando en la fe y trataron de regresar y dejar la fe, abandonar la fe para regresar al antiguo sistema levítico, religioso, de sacrificios, etcétera, etcétera, les muestra qué están haciendo, si tienen, o sea, a lo más grande que hay, ¿cómo lo pueden abandonar de esta manera? ¿No? Pero esa exhortación también es para nosotros, porque también nosotros pasamos por pruebas y aflicciones por creer en Jesús. Y aún muchos han claudicado y muchos se han apartado de la fe en Cristo, de la sincera fe en Jesús. Esta exhortación es tan válida como lo fue hace 2000 años, es tan válida el día de hoy, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, empieza a retomar nuevamente esto, ¿no?
Si un día daremos cuentas a Dios, ¿verdad? Como lo dijo el verso 13, pero si ya entraste al reposo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ahora en Jesús tenemos un misericordioso y fiel gran sumo sacerdote. Es lo que, por eso retoma esto, ¿no? Porque si nos quedamos ahí simplemente, ¿no?, en la exhortación de procuremos pues, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no hay nada oculto delante de Dios, y vas a dar cuenta a Dios, puedes terminar con un terror y puedes decir, bueno, así comenzó, temamos pues, pero recuerda que no hablamos de ese temor, de terror, sino hablamos de un temor reverente, ¿no? Entonces, termina con esta sección recordándonos que tenemos un gran sumo sacerdote. Sí, vamos a dar cuentas, pero si hemos confiado en Él, no vamos a llegar a Él con un terror. No nos vamos a acercar, y ahorita vamos a ver, al trono de juicio, sino al trono de gracia, ¿se dan cuenta? Entonces podemos acercarnos a Él. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, comienza esta larga porción que abarca de aquí hasta el capítulo 10 prácticamente. Todavía en el capítulo 13 se menciona a Jesús, ¿no? Se menciona el sumo sacerdote, pero el capítulo 10 termina este tema del sacerdocio de Jesús, ¿sí? Entonces, va a empezar a comparar a Jesús, obviamente, con el sacerdocio levítico, ¿okay? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, más en el capítulo 5. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué está enseñando aquí? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y aquí se agrega una palabra que no era común al hablar del sacerdocio. Había sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, pero aquí menciona la palabra gran, y esa es la diferencia, la superioridad de Jesús, gran sumo sacerdote. A ningún otro sacerdote se le llamó gran sumo sacerdote, solamente a Jesús. Ahora bien, recordemos algo, la función de un sacerdote, ¿cuál era? Lo vamos a estar viendo en el estudio de Hebreos de aquí en adelante, pero básicamente la función de un sacerdote era mediar entre el hombre y Dios. Prácticamente era eso, un mediador, ¿ok? El sacerdote representaba a los hombres delante de Dios y también representaba a Dios delante de los hombres. Prácticamente esa era la labor de un sacerdote, un representante, tanto del hombre delante de Dios como representar a Dios delante de los hombres. La palabra sumo que menciona aquí significa principal, eso significa la palabra sumos, principal. Y hubo un momento en el sacerdocio levítico que había varios sacerdotes sirviendo, ¿no? En el templo había dos lugares, ustedes recuerdan, dentro ya del templo, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿okay? En el lugar santo estaban los sacerdotes sirviendo y ministrando, pero en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, si recuerdan eso, ¿okay? Y este sacerdote era el sumo sacerdote y era el sacerdote principal, como te decía, significa eso, sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía esa tarea muy importante, muy importante, a diferencia de los demás, de ser el encargado de entrar al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por el pecado de todo el pueblo, incluyendo su propio pecado, ¿sí? Él hace expiación aún por su propio pecado. Levítico capítulo 16 nos habla acerca de eso, lo quieres anotar, no nos da tiempo de estar leyendo esos pasajes, pero te invito, ya que vamos a entrar a este pasaje, lee en el Antiguo Testamento todo lo referente al sacerdocio, desde Éxodo, cuando se llama al sacerdote, se le da la tarea que tenía que hacer, su vestimenta, o sea, Dios le dio una tarea en particular al sacerdocio. El sacerdocio, si ustedes recuerdan, venía de la ascendencia de Aarón, ¿verdad? El sacerdocio era levítico, se menciona como sacerdocio levítico, ¿por qué? Porque eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Y sí, todo sacerdote tenía que ser levita, pero no todo levita era sacerdote. ¿Por qué? Porque tenían que ser solamente los descendientes de Aarón, del linaje de Aarón. ¿Recuerdas que era el hermano de Moisés? Que por cierto, Moisés fue como un mediador, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo en su momento. Entonces, Dios les entregó una ley y les dio en la ley
la tarea que tenía que cumplir el sacerdote. Y les dijo cómo hacerla, cuándo hacerla, dónde hacerla. O sea, Dios les dijo todo lo que tenían que hacer con mucho cuidado. Y sobre todo este día, el día de la expiación. Lo que tiene que hacer este sumo sacerdote, expiar el pecado del pueblo. Ahora bien, eso es el sumo sacerdote. Pero al referirse a Jesús como gran, ¿recuerdas que te decía? Gran sumo sacerdote, está mostrando la superioridad de Jesús sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento. El gran sumo sacerdote. Y a continuación va a mencionar dos aspectos por los cuales Jesús es superior al sacerdocio judío, porque es gran sumo sacerdote. Dice así, que traspasó los cielos. Número uno es esto: Jesús traspasó los cielos. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Bueno, la Biblia hace mención del cielo, te has dado cuenta, en plural. No dice el cielo, dice los cielos. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque en la Biblia se describe tres tipos de cielos, ¿no? El primer cielo es el que todos vemos a simple vista, ¿okay? La atmósfera, digámoslo así, ¿no? Donde vuelan las aves, los aviones, etc. No, ese es el cielo, el primer cielo. El segundo cielo, pues es el espacio, ¿no? El cosmos, el universo, ¿no? Es el cielo estelar, ese es el segundo cielo, ¿no? Y el tercer cielo es el lugar donde Dios mora, ¿verdad? Nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, hace referencia a un hombre, obviamente hablando del mismo, con toda humildad, sin decir que es él, dice, conozco un hombre, ¿verdad? Que si en el cuerpo no lo sé, pero fue al tercer cielo, a la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces son esos tres cielos, por eso dice que traspasó los cielos. Y está hablando de eso, de cómo Jesús traspasó los cielos en dos ocasiones, digámoslo así, ¿no? Aquí se refiere a la segunda, pero en dos ocasiones, ¿en qué sentido? Que Él vino de su trono, del tercer cielo donde Dios mora, porque Jesús es Dios y por toda la eternidad es su morada. Él vino desde allá hasta la tierra, traspasando los cielos, ¿te das cuenta? Pero la referencia aquí no es no tanto de su venida, sino de su regreso. Cuando Jesús regresó al tercer cielo, al trono del Padre, a la diestra de Dios. Ustedes recuerdan en Hechos, capítulo 1, cuando los discípulos, Jesús dándoles sus mismas palabras, esperen la promesa del Padre, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y de repente Jesús asciende al cielo, ¿recuerdas? Y los discípulos están viendo hacia el cielo, están viendo cómo se fue al cielo. Y Jesús en ese momento traspasa los cielos nuevamente. El cielo atmosférico, el cielo estelar, llegando hasta el tercer cielo, mostrándonos la ascensión de Jesús, ¿verdad? Regresando a su lugar de autoridad y poder, pero ahora de una forma diferente, porque Jesús ha hecho expiación por el pecado de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Está haciendo referencia a eso, que traspasó los cielos. Como mencioné, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo, que simbolizaba la presencia de Dios, el arca del pacto, ¿verdad? Lo hacía para hacer expiación por el pecado del pueblo. Y para entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote debía de traspasar el velo. ¿Recuerdas que había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo? Él tiene que traspasar el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Pero Jesús no traspasó ese velo que daba entrada al lugar santísimo en el templo de Jerusalén, sino que traspasó los cielos. ¿Te das cuenta? Entrando realmente en la presencia de Dios, realizando su ministerio sacerdotal, no en el lugar simbólico, en la tierra, sino en el cielo mismo, en la presencia misma de Dios. Qué increíble es eso, ¿no? Está haciendo referencia a eso. Un sumo sacerdote tenía que traspasar el velo para entrar al lugar santísimo. Jesús no traspasó ese velo, Jesús traspasó los cielos. Es más, dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué sucedió con el velo? ¿Recuerdan? Se rasgó en dos, mostrando este acceso que vemos aquí al Padre. Su costado fue rasgado con una lanza. En ese momento el velo se rasga. ¿Okay? Y Jesús traspasa los cielos. Ningún otro sacerdote ha hecho esto. Solo Jesús. Por eso Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Es superior
a cualquier sacerdote humano. ¿Por qué? El segundo aspecto. Jesús, el Hijo de Dios, dice ahí, ¿verdad? Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios. Hasta este momento es que nos dice de quién está hablando. Nos da el nombre de este gran sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios. El nombre humano del Hijo de Dios es Jesús. Es lo que está diciendo ahí. ¿Y por qué Jesús? Bueno, fue como el ángel le dijo a José, ¿verdad? Cuando descubre que María está embarazada, ¿recuerdas? De Jesús. Y él está planeando dejarla en silencio, ¿no? A escondidas. Y el ángel le aparece y le dice, hey, ella va a dar a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Y explica por qué. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús significa el Salvador. O Dios salva. Entonces, es Jesús el Salvador, el Hijo de Dios. Su nombre es ese, Jesús. Nos presenta a Jesús de esa manera. Y la mención de su nombre humano, Jesús, nos recuerda que Jesús es un hombre como nosotros. Pero también agrega que Él es el Hijo de Dios. O sea, Dios el Hijo. Cuando hace referencia al el Hijo de Dios, está hablando que es toda la naturaleza del Padre. ¿Te das cuenta de eso? Y entonces Jesús es Dios. Es muy interesante cómo la Biblia habla de Dios como Padre. ¿Y te has dado cuenta que en algunos versículos, algunos pasajes menciona a Dios como Padre eterno? Padre eterno. No está hablando de que Él es eterno, sino está hablando de que Él ha sido Padre por toda la eternidad. ¿Estás de acuerdo? Padre eterno significa eso. Por lo tanto, no está hablando de nuestra paternidad, o sea, que somos hijos de Dios y eres el Padre eterno. No, está hablando de un hijo eterno, ¿verdad? Si hay un Padre eterno, un ser que ha sido Padre por toda la eternidad, quiere decir que entonces hay un hijo que ha sido hijo por toda la eternidad. Está hablando de ese hijo, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, digámoslo así, Dios, como te decía, el Hijo, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te está presentando esas dos caras, ¿no? No son dos caras, ¿cómo decirlo? Dos aspectos más bien de Jesús, como su aspecto humano y su aspecto divino. Y ahí es donde vemos cómo Jesús puede ser también gran sumo sacerdote. Este sumo sacerdote no es como los demás sumos sacerdotes, porque este sumo sacerdote no solo es humano, sino también es divino, ¿se dan cuenta? Él es el Hijo de Dios. Piensa en eso. ¿Qué mejor sumo sacerdote que Dios hecho hombre? ¿Qué mejor sumo sacerdote? Y aquí se va a basar toda la explicación de Hebreos más adelante. Jesús como ese sumo sacerdote. Pero, en serio, ¿qué mejor sumo sacerdote que Dios hecho hombre? Por eso Jesús es y será por siempre nuestro gran sumo sacerdote. O sea, ¿por qué regresar a buscar otros mediadores humanos en la tierra para acercarnos a Dios? ¿Se dan cuenta? Será ilógico. Tenemos un gran sumo sacerdote. No hay un sumo sacerdote más grande que Jesús. El apóstol Pablo hace una declaración, lo vimos en Timoteo. Una declaración muy fuerte. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo con eso. La Biblia declara eso. Hay un solo Dios. Sí, trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo, como vemos. Pero es un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Tan tan. Así como hay un solo Dios,
Solo hay un solo mediador. Es lo que la Biblia dice. Si tú en verdad crees que hay un solo Dios, entonces tienes que creer esto: hay un solo mediador. No hay más mediadores. No hay santos a quien rezarles, a quien buscar. No hay una virgen la que va a mediar por ti. No. Y yo sé que esto puede ofenderte, pero créeme, es más ofensivo pensar de esa manera delante de Dios. Pensar que hay otro redentor, otra redentora, otra mediadora. No, solo hay un mediador, la Biblia lo declara. Solo hay un Dios, y así como hay un Dios, solo hay un mediador. Jesús dijo: yo soy el camino, ¿verdad? Juan 14:6. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entendamos eso. Yo soy el camino, no soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una declaración de Jesús muy específica, muy clara, muy exclusiva. Y muchos dicen: es que ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué solamente hay un camino? Da gracias a Dios de que hay un camino. No has entendido el Evangelio, no has entendido tu condición delante de Dios. Tú no merecías salvación. Merecías el infierno. Y Dios abrió un camino, una oportunidad de misericordia. Y ya te pones a exigir por qué solo hay un camino. No has entendido nada. Solo hay un mediador. No hay más mediadores. No busco ofenderte. Busco abrir tus ojos, porque es lo que Dios dice. De aquí lo estamos viendo. A Jesús nunca se le compara con la Virgen, por ejemplo en la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Y no es decir: pues por eso, pastor, porque ella es igual que él. No, para nada. Si se llega a comparar con alguien, es con el sacerdocio que Dios instituyó en un momento, en un tiempo, en una época. Pero eso se acabó cuando vino Jesús. Ya ni siquiera hay templo. ¿Por qué crees que Dios destruyó el templo? No, a través del emperador Tito en el año 70. Para que los judíos entendieran eso. Eso se acabó. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Ya no va a ser en este lugar o en este monte, de esta forma. No. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Jesús estaba presentando como el agua viva, como el Salvador. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Y pensar que hay más mediadores es despreciar la obra de Jesús. Es despreciar cómo el Hijo eterno de Dios, Dios mismo, dejó un día su trono para venir a esta tierra y tomar un cuerpo humano y hacerse hombre para esto, para poder mediar como un gran sumo sacerdote entre nosotros, delante de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Si tú piensas que hay otro mediador, estás despreciando el sacrificio de Cristo y su obra en la cruz. Eso es lo que estás haciendo. No lo hagas. Arrepiéntete y cree en Él. Sinceramente, examina tu fe y ve lo que la Biblia dice y lo que Dios ha dado. No puedes acercarte a Dios ni con tus propios méritos ni a tu manera. Definitivamente no lo puedes hacer. Mucha gente dice: pues yo tengo mi relación con Dios y yo estoy bien con Dios. O sea, no es, así no es. Dios dejó escrita su palabra para mostrarnos cómo acercarnos a Él, de qué manera. Y ya lo dije, en un principio era a través del sacerdocio levítico. Y había una forma, de alguna manera, había un lugar, había un momento, ¿verdad? O sea, los israelitas no pueden decir: ay, sí, ya lo sé, eso dice la ley, pero yo me acerco a Dios como yo quiera. No se puede. No creas que es así. Tenemos que venir delante de Dios de acuerdo a sus cláusulas, de acuerdo a sus normas. Y el día de hoy es a través de su Hijo Jesucristo. Y solo tienes que creer. O sea, ¿qué más quieres? Dios lo ha puesto tan fácil para nosotros. Solo cree realmente en Él, en su obra. Él es el gran sumo sacerdote, el único mediador el día de hoy entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, nos recuerda eso. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. No desprecies eso. Él se hizo hombre para esto, para ser el gran sumo sacerdote, el único mediador.
Entonces, al entender esto, la exhortación en el capítulo, regresando a Hebreos 4, capítulo 14, versículo 14, perdón, dice esto: retengamos nuestra profesión. ¿Te das cuenta al final del verso 14? Retengamos nuestra profesión. De aquí vemos la exhortación de esta sección. Retén tu profesión. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo estudié arquitectura, esa es mi profesión, entonces voy a seguir siendo arquitecto. No estoy hablando de esa profesión. La palabra retengamos significa sujetar con fuerza. La palabra griega significa sujetar con fuerza, aferrarse. Se llega a traducir como asirse. Algunas traducciones dice aférrate a tu profesión, o más bien confesión, es la palabra correcta como debe traducirse esta palabra griega que se traduce como profesión, confesión, es lo que es la palabra profesión. Esta misma palabra la usa el apóstol Juan en su primera carta, un versículo que conocemos, Primera de Juan 1:9, ¿se acuerdan? Primera de Juan 1:9, si confesamos, ¿recuerdas?, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan de ese versículo? Bueno, la palabra confesamos es la palabra que se traduce como profesión. La misma palabra. Entonces habla de una confesión. Más que de una profesión, habla de una confesión. Esa es la traducción correcta. Retengamos, aferrémonos a nuestra confesión. ¿De qué está hablando? Se refiere a la confesión de fe que todo creyente hace acerca de la verdad del Evangelio. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, otro pasaje que conocemos. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca, recuerdas que si confesares, esa palabra, con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué cosa? Es esa confesión. Entonces dice, aférrate, retengamos nuestra profesión, retén tu confesión, aférrate a esa confesión. No dejes de creer, tú ya lo confesaste, ya le dijiste, yo creo en Jesucristo para salvación. Yo creo que Él vino a morir por mis pecados en la cruz. Yo creo que Él es el Señor. Si lo has confesado, aférrate a eso, no lo olvides. Es lo que sucede y está sucediendo aquí. Vienen las pruebas, viene la aflicción, viene la persecución por el nombre de Cristo. Y muchos se olvidan de esa confesión. Y realmente su fe, como lo vimos la semana pasada, es una fe fingida probablemente, no es sincera. No hay una fe sincera en Jesús. Por eso es tan fácil de repente soltarse de la fe. Entonces, el escritor escribe a aquellos que estaban tentados a soltar su confesión de fe, soltarse de esa fe en Jesucristo, quitando su confianza en Jesús y regresándolo al sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Ahora, quizás tú no tienes ese trasfondo judío, seguramente, ¿verdad? ¿Pero a dónde vas a regresar? ¿A las tradiciones de este mundo? ¿A la tradición de donde venimos mucho? Rezarle a los santos, a la Virgen, etcétera, eso. Es lo mismo, o sea, ¿a qué regresa? Son tradiciones. Un día Jesús, hablando del costo de seguirle, predicando a los judíos, muchos judíos se dieron la vuelta, se fueron y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá retenerla? Y Jesús se voltea y ve a los discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Recuerdan? Ellos dicen, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vas a ir? Un verdadero creyente no tiene a dónde ir. Lo sabe, ¿a dónde voy a ir? Si tú eres el gran sumo sacerdote, ¿a dónde voy a ir si ahora sé quién eres? O sea, ¿a dónde crees que voy a ir a socorrer, a pedir auxilio, ayuda? ¿A dónde más si te he conocido a ti? ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer en la prueba, en la aflicción. Refugiarnos en Cristo.
ir a Él, no abandonarlo. Retengamos nuestra confesión, ¿ok? Es un error abandonar nuestra confianza en Jesús porque estamos pasando por pruebas. Nuestra confianza en Jesús, precisamente eso es lo que nos va a ayudar a superar cualquier prueba que estemos experimentando en esta vida. Nuestra fe en Jesús. Pruebas van a venir, persecución va a venir. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y creo que es por esto, para que tú y yo sepamos si nuestra fe es genuina o no. Y como dijo Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, nuestra fe va a ser probada, más precioso que el oro, ¿recuerdas? Que aunque perecedero se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza y gloria a Dios. Nuestra fe es probada y va a ser probada. No porque Dios necesita saber si tienes una fe sincera, Él ya sabe si tu fe es sincera o no, pero el problema es que tú y yo a veces no sabemos si es sincera nuestra fe o no. Y tenemos que examinarnos nuevamente. Retengamos pues nuestra fe. Es un llamado a no abandonar la fe. Es lo que está diciendo. No abandones la fe. Si realmente has creído en Jesús, no tienes por qué abandonar la fe. O sea, estás abandonando al ayudador, al Paracletos. Estás abandonando al único que realmente puede socorrerte delante de Dios. Ahora ve lo que dice el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos da la razón. ¿Por qué? O sea, retén la fe porque tenemos ese gran sumo sacerdote. ¿Y porque ese sumo sacerdote no es como los demás sumos sacerdotes? Ya lo dice. No tenemos un sumo sacerdote porque tenemos un gran sumo sacerdote, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque así eran los sacerdotes humanos. El sacerdocio levítico era así, eran hombres que a cierto punto no podían compadecerse de las debilidades del pueblo. Además, muchos de ellos, lo triste y lo que ocurrió con el sacerdocio es que se volvieron insensibles, ¿verdad? En la etapa de Jesús vemos a los fariseos, vemos al sumo sacerdote siendo insensible y duro, aún con Jesús mismo, ¿verdad? Jesús no es así. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Usa el doble negativo, ¿no? Como para mostrar que sí. Él no es como ellos. El término griego que se traduce como compadecerse es muy interesante. Es simpateo. De ahí nuestra palabra simpatía. Simpatía significa eso. Simpateo, simpatía. Y significa tener un sentimiento compañero. Eso es lo que significa esa palabra. Tener un sentimiento compañero. Sufrir con otro. Compartir los sentimientos de otro. Me encantó eso porque no solo es ver la miseria de otro y sentir compasión, sino es realmente compartir esa miseria, compartir ese dolor. Esa es la palabra simpatía. Y Jesús tiene esa simpatía por nosotros. Lo contrario a este término griego es apateia, donde viene la palabra apatía, ¿verdad? Simpatía y apatía. Con la negación, apatía es precisamente eso, que tú no sientes el dolor. Los estoicos, el grupo de pensadores más elevados de la cultura griega, decían que el principal atributo de Dios era la apateia, como te decía, ¿no? Apateia. Perdón, no soy griego, entonces es difícil. Apateia, ¿no? Ellos decían el principal atributo de Dios es esa apateia. ¿En qué sentido? Una incapacidad esencial para sentir nada en absoluto. Ellos vean a los dioses así. Los dioses, ellos no tienen por qué sentir simpatía por nosotros, al contrario. Ellos no sienten nada por nosotros. Para la cultura griega del primer siglo, entonces un Dios era un ser insensible, un ser distante, un ser desconectado de la humanidad.
Piensa en eso. Porque a esta cultura llegó el Evangelio declarando que el único Dios vivo y verdadero era un Dios que había sufrido voluntariamente todas las experiencias humanas, incluyendo el dolor. Eso es el Evangelio. Un Dios que podía compadecerse de la debilidad humana. ¿Por qué? Porque Él mismo se hizo hombre. Filipenses 2, déjame recordar este versículo. Lo hemos recordado en Hebreos. Filipenses 2, verso 6, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, está hablando antes de venir a la tierra, en su preexistencia eterna, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no consideró, no valoró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a ser Dios mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, doulos la palabra en griego, como un esclavo. ¿De qué manera? Hecho semejante a los hombres. Juan 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne. Y Pablo dice, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué semejante? Ahorita lo vamos a ver en Hebreos. ¿Por qué no dice hecho un hombre? Simplemente no semejante. Y estando en la condición de hombre, aquí lo vemos, se hizo hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Ok? No fue 50% Dios, 50%. O sea, no le quites. Él es 100% Dios y 100% hombre. ¿Ok? Estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús sufrió en la cruz nuestro dolor. Él llevó en la cruz nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras heridas. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que está diciendo Hebreos. Jesús se identificó con el sufrimiento del hombre. Él conoce lo que tú y yo sentimos en nuestro sufrimiento. Él lo sabe. ¿Te das cuenta? No solo esa misericordia de sentir lástima, digámoslo así, o compadecerte en un sentido por ver, sino lo siente, porque Él lo experimentó. Por eso dice eso, no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él puede porque lo hizo. Jesús comprende nuestro sufrimiento y se compadece de nosotros. Tú puedes acercarte a cualquier persona y buscar esto, simpatía, pero no siempre la vas a encontrar. Puedes llegar a encontrar a alguien que haya pasado por lo que estás pasando y puede ayudarte, ¿verdad? Pero no siempre lo vas a encontrar. Pero en Jesús lo vas a encontrar. No hay ninguna experiencia humana en la que Jesús no pueda decir, yo he estado ahí. ¿Se dan cuenta? Lo que estés viendo el día de hoy, Jesús entiende. Jesús te comprende. Jesús conoce tu dolor, tu sufrimiento, tu angustia, tu desesperación. Porque Él ya estuvo ahí. Es lo que está diciendo aquí Hebreos. Él puede compadecerse de nosotros. Por eso dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Te das cuenta? Y aquí volvemos a mencionar esa semejanza, ¿no? Pero sin pecado. Esa es referencia a eso. Fue semejante, pero ¿por qué no fue igual así totalmente? ¿Por qué? Porque en Él no hubo pecado. Hecho semejante a los hombres, ¿por qué? Semejante porque en Él no hubo pecado. Esa fue la única diferencia. Nosotros nacemos ya con esa naturaleza pecaminosa. Ya es nuestra genética. Somos pecadores, llegamos siendo pecadores, ¿verdad? Es lo que la Biblia declara. No es que un día nos convertimos en pecadores. No, eso pasó una sola vez con Adán. Él era perfecto. Cuando pecó cayó de esa perfección a la corrupción del pecado. Y ahí la muerte pasó a todos los hombres, como dice Romanos 5, versículo 12, ¿verdad? Pero Jesús, en Jesús no hubo pecado y eso es increíble. Eso es increíble. Nos empieza a presentar algunos aspectos de Jesús que no entendemos.
que no podemos entender. ¿Cómo fue tentado? O sea, tú y yo somos tentados y somos tentados, dice la palabra, por nuestras concupiscencias, ¿recuerdas? Y habla de nuestra carne, del pecado que hay en nosotros. Pero en Jesús no hubo eso. ¿Te das cuenta? En Jesús no había concupiscencias, porque no había pecado en Él. Entonces quiere decir que la tentación no valía. No, al contrario, fue superior. Ahorita hablamos más de eso, pero uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús, siendo hombre, experimentó lo que dice aquí, la intensa lucha de la tentación. Y vemos Mateo 4, ¿no? Que habla de su tentación. No vamos a ir para allá, pero si quieres conocer un poco de eso, si no sabes, ahí habla de cómo Jesús fue tentado por Satanás. Por Satanás, no por sus concupiscencias. ¿Okay? Jesús experimentó esa lucha. No debemos de suponer entonces que la victoria de Jesús sobre la tentación fue por la simple consecuencia de ser Dios. Sin pecado, pues es que sin pecado pues Él no iba a caer en la tentación, no. Como si la prueba y la tentación no hubieran causado nada en Él. ¿Por qué? Porque entonces nos estaríamos olvidando que fue humano, ¿verdad? Y estaremos desechando la importancia de su humanidad. O sea, no, qué chiste, Dios hubiera venido como Dios simplemente, ¿para qué humano? Por eso Jesús vino como hombre, para identificarse con nosotros, para compadecerse. ¿Te das cuenta de eso? Qué gran sumo sacerdote. Ningún otro sumo sacerdote podía compadecerse de esta manera. Es más, ya lo vimos, ellos fueron insensibles, se convirtieron en insensibles por su duro corazón. Me recuerda mucho cuando Judas llega después de entregar a Jesús, ¿recuerdas? Ya le habían dado las monedas, las 30 monedas de plata, y regresa a dar las monedas. Había remordimiento en su corazón de decir, he entregado a un hombre inocente. Aquí están, ¿y qué hizo el sumo sacerdote? No me interesa, y agarró las monedas y se las aventó. O sea, sumo sacerdote tiene que haber un hombre así con remordimiento y llevarlo al arrepentimiento. Arrepiéntete. Pero el sumo sacerdote estaba más endurecido que Judas. Insensible totalmente. Pero Jesús no es así. Él sabe y comprende el sufrimiento y el dolor porque Él fue tentado en todo, según esa semejanza, pero sin pecado. Y aunque Cristo tomó una humanidad real, Él no tenía la naturaleza de pecado, como decía. Estaba completamente sin pecado. Y esto no le dio ninguna ventaja. Al contrario, lo puso en una situación más complicada que la nuestra. ¿Por qué? Porque Él llegó a conocer la magnitud de la prueba y la tentación que todos nosotros juntos nunca conoceremos. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros muchas veces ante la tentación sucumbimos, caemos y ya pum. Pero Él soportó hasta los límites, o sea, soportó todo. Sin pecado. Es cierto que Jesús fue tentado en todo como ser humano, pero también es cierto que ninguno de nosotros será tentado hasta el punto que lo fue Jesús. Por lo tanto, Él puede compadecerse. ¿Sabes por qué digo esto? Porque es común que aún en nuestro dolor seamos tan egoístas y egocentristas de pensar que nadie más está viviendo lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo. Nadie más lo ha vivido, solo yo, como nadie más. O sea, espérate, o sea, muchos están pasando por donde estás pasando, antes que tú. Y sobre todo, Jesús ya lo vivió. Velo a Él. Velo a Él. Esto hace que Jesús sea el sumo sacerdote perfecto, porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre, como vemos. Jesús trajo a Dios a los hombres y puede llevar a los hombres a Dios. Nadie más puede hacer eso. Vamos a ver el último versículo, la invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Has escuchado ese versículo? Claro,
Aquí lo vemos. Y ya puedes llegar al versículo y entenderlo mejor y decir, claro, tengo un sumo sacerdote, puedo acercarme. Qué increíble esto. Acerquémonos pues. El capítulo 4 inició con un temamos pues, ¿recuerdas? Temamos pues, un temor reverente. Continúa con un procuremos pues. Versículo 11, ¿recuerdas la semana pasada? Procuremos pues. Y ahora termina con un acerquémonos pues. Ahí está. Temamos puede sonar así como, uy, terror, ¿no? Te decía, no. Y en un principio te dije, ve cómo termina el capítulo, acércate. Y llegamos a este punto. Teme pues, procura. Pero a través de lo que Jesús hizo, acércate. Acércate. En el servicio del templo, en el Antiguo Testamento, el pueblo tenía que esperar afuera, si tú recuerdas, mientras que el sumo sacerdote se acercaba a Dios en el lugar santísimo. Solo él podía entrar. Y esto solo lo podía hacer una vez al año. Eso es lo que está considerando aquí el escritor de Hebreos. Es sacerdocio. El pueblo se quedaba afuera. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santo y luego él solo entraba al lugar santísimo a hacer expiación por el pecado. Una vez al año. Pero Jesús abrió acceso para que todos podamos venir personalmente y continuamente a Dios. Por eso nos anima a acercarnos, ¿te das cuenta? Tú puedes acercarte, porque tienes este gran sumo sacerdote. Ya no es así con otro sumo sacerdote que una vez al año podía entrar y esperar a que, imagínate cargar con tu pecado todo ese tiempo. Claro, había algunos sacrificios, ¿no?, por el pecado que podía hacer en su momento, pero estar esperando hasta que llegue ese día de expiación para que tus pecados sean, no, tú puedes venir con Dios y si confesamos los pecados, Él es fiel y justo en cualquier momento para perdonarte, limpiarte de toda maldad. ¿Se dan cuenta de lo que es esta invitación, representa esta invitación? Acerquémonos pues. Y dice confiadamente al trono de la gracia. El sumo sacerdote que ministraba en el templo del Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo, como vimos, una vez al año. Pero antes de entrar, él tenía que pasar por un proceso de purificación para poder entrar a la presencia de Dios. Él tenía que entrar por ese proceso, porque si él no estaba purificado, bien purificado, podía morir al entrar al lugar santísimo. Es más, en la ley, cuando se habla de la vestimenta del sacerdote, se menciona cómo en el manto que iba debajo del efod se le ponían unas campanillas, ¿recuerdas? ¿Para qué eran esas campanillas? Era para que cuando él entrara a ese lugar y estuviera ministrando, se escuchara que él estaba ahí caminando. Porque si de repente se dejaban de oír las campanitas, ¿qué pasaba? Se murió. ¿Te das cuenta? Así era, y tenían que sacarlo creo que hasta lo amarraban, porque no podían entrar a sacarlo, iban a morir, tenían que sacarlo jalándolo. Y Dios estaba mostrando eso, su santidad. Cómo el pecado no puede estar delante de Dios. Pero el día de hoy tenemos un gran sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, entraba con todo menos confianza a la presencia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Se le decía, si fallé algo en mi purificación, híjole, igual no salgo. ¿Te das cuenta de eso? Pero dice, acércate pues ahora confiadamente. Jesús, como gran sumo sacerdote, nos invita a acercarnos a la presencia de Dios con toda confianza. No por lo que tú has hecho o puedes hacer, no va a servir. No puedes venir hacia la presencia de Dios. La única manera de poder acercarnos con esa confianza es por lo que Él hizo. Es por su obra en la cruz.
Él nos invita a acercarnos con esa confianza a la presencia de Dios, porque no nos acercamos confiando en nuestra propia purificación, sino en la purificación que Jesús efectuó a favor nuestra en la cruz, al llevar sobre Él nuestro pecado y recibir toda la justa ira de Dios por nosotros. Por eso puede decir, acércate pues, acércate. El ministerio de Jesús como gran sumo sacerdote nos da confianza para acercarnos al trono de Dios. De manera que no necesitamos a otro sacerdote o mediador para interceder por nosotros delante de Dios. Porque ya tenemos el mejor de todos, ¿estás de acuerdo? El gran. Tampoco necesitamos un lugar específico, ni un día especial para hacerlo. Porque Jesús lo hizo una vez y para siempre a nuestro favor, ¿se dan cuenta? Cualquier momento de necesidad puedes ir al trono de gracia. Es así como el día de hoy nos podemos acercar al trono de gracia, no al trono de juicio, ¿recuerdas? No al trono de juicio. Ese trono, sí, un día será un trono de juicio para todo aquel que rechace a Jesús, el Hijo de Dios. Va a ser real. Para aquel que rechace a Jesús como mediador entre Dios y los hombres, va a ser un trono de juicio, porque está rechazando el único medio de salvación. Y se va a encontrar con la ira de Dios y el juicio de Dios. Pero para nosotros que ya hemos creído en Jesús, que hemos aceptado nuestra condición y hemos clamado por el Salvador, y es Él el Salvador, y hemos puesto nuestra fe en Él, sinceramente, llegamos a un trono de gracia. Nos podemos acercar con confianza al trono de gracia. ¿Para qué? Dos cosas. Número uno, para alcanzar misericordia. Y número dos, y hallar gracia. ¿Se dan cuenta? ¿A qué se refiere? Alcanzar misericordia. Misericordia, recuerda esto, si no lo sabes, anótalo, es no darte lo que mereces. Eso es misericordia. No darte lo que mereces. Nosotros merecemos el infierno, merecemos la muerte eterna, pero Dios tuvo misericordia por nosotros. No nos dio lo que merecíamos a través de Jesucristo. Entonces, alcanzar misericordia, esto quiere decir que aun cuando fallemos y pequemos, ya como creyentes, como hijos de Dios, cuando fallemos y pequemos nuevamente contra Dios, si vamos a Él en arrepentimiento, confiando en la obra sacerdotal de Jesús, el Hijo de Dios, alcanzaremos ¿qué cosa? Misericordia, ¿se dan cuenta? El perdón de nuestros pecados, está hablando de eso. Si el día de hoy has pecado contra Dios, una vez más has fallado, el día de hoy dice acércate con confianza, pero con arrepentimiento, porque hay misericordia para ti. Y número dos, y hallar gracia. Gracia es darte lo que no mereces, lo contrario, ¿verdad? Darte lo que no mereces. No merecemos salvación porque éramos pecadores, pero Dios nos la dio. Eso es gracia. Por gracia sois salvos, ¿verdad? No merecemos absolutamente nada de Dios, pero ahora, por medio de la obra de su Hijo, podemos acercarnos para hallar gracia cuando necesitemos ayuda. En nuestra debilidad, Pablo dice, ¿verdad? 3 veces oré al Padre, aparta de mí este aguijón. ¿Y qué escuchó del Padre? Básate, ¿qué cosa? Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice Pablo, más bien me glorié en mis debilidades, en afrentas, en enfermedades, en persecución. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque está la gracia de Dios fortaleciéndome. ¿Qué necesitas? ¿Estás pasando por un tiempo de tentación? Ahí está la gracia para fortalecerte. Necesitas gracia. 1 Corintios 15:10, Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Necesitas gracia, acércate, la vas a encontrar. Acércate con confianza. En la prueba o en la tentación lo que necesitamos es el oportuno socorro de Dios, y ahí es donde encontramos su gracia. Y el oportuno socorro puede venir en cualquier momento, no un día al año, en cualquier momento. ¿Qué necesitas hoy? Perdón de tus pecados, misericordia, acércate. ¿Qué necesitas hoy? Gracia para poder enfrentar la prueba que estás viviendo, la tentación, acércate. El oportuno socorro de Dios está ahí, y es oportuno. No llega antes, después, llega en el momento justo. Es el socorro. Socorro, ¿verdad? Una palabra que ya no usamos casi, ¿no? Socorro pensamos que es un nombre, ¿no? Un nombre de mi tatarabuelita, ¿no?
La abuelita Socorro. No, socorro habla de eso, auxilio. ¿Necesitas auxilio? ¿Que alguien te auxilie? Ahí está Dios. Acércate con esa confianza. Ninguna prueba es tan grande y ninguna tentación es tan grande cuando vemos a Jesús como el gran sumo sacerdote que nos da la misericordia y la gracia que necesitamos y cuando la necesitamos. Al acercarnos correctamente al trono de Dios, con una confianza pura en el sacrificio de su Hijo, encontramos todo lo que necesitamos. Misericordia para el perdón de nuestros pecados y gracia para resistir la tentación y la prueba. Acércate, acerquémonos pues, dice ahí. Acerquémonos pues. Es cierto que no podemos escondernos de Dios, como vimos en el verso 13. Pero vimos que si en verdad hemos creído en el sacrificio de Cristo, no tenemos necesidad de escondernos. Al contrario, podemos venir al trono de Dios con confianza y sin temor, encontrando lo que necesitemos, ya sea misericordia o gracia, para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al gran sumo sacerdote, ¿verdad? Aquel que puede compadecerse y que nos entiende y que comprende y que tiene misericordia y que tiene gracia para ti. Jesús, el Hijo de Dios. Así que la invitación es esta: acércate. No te alejes, no abandones la fe, agárrate de la fe. Retengamos pues la profesión, lo que hemos confesado, la fe en Jesús. Retén eso, eso es lo que te va a fortalecer. Acércate a Él, no te alejes de Él. Estás pasando por un tiempo así de prueba, de aflicción, aún de pecado en tu vida. Acércate, no te alejes. Ahí está el gran sumo sacerdote que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra y gracias por el ánimo, Señor, que ella nos da. Puede terminar así, Señor, este capítulo, ver lo glorioso que eres, seguir viendo eso, tu grandeza, tu superioridad, Señor. Hoy como ese gran sumo sacerdote, mucho más grande y superior que el sacerdocio levítico, sacerdocio humano, Señor. Nuestro gran mediador, que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y por eso puedes compadecerte en nuestras debilidades, en nuestra condición, aún como pecadores, sin pecado, Señor. Estuviste aquí sin pecado, pero tú experimentaste, Señor, el sufrimiento, el dolor. Aún, Señor, tú llevaste en la cruz nuestro pecado, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tú conoces nuestra prueba, nuestro dolor, nuestra aflicción el día de hoy, Señor. Y por eso nos invitas a acercarnos con toda confianza, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque a veces, Señor, aún en nuestra carne podemos sentir eso, Señor, que no somos dignos de acercarnos. Y si realmente no somos dignos, pero nos acercamos, Señor, confiando en aquel que es digno, en tu Hijo Jesús. Y gracias, Señor. Gracias por abrir ese acceso. Hoy podemos acercarnos a ti con esa confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Ayúdanos a hacerlo, Señor. A recordar que tenemos este gran sumo sacerdote, Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el consuelo que tú nos das el día de hoy, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.